Sí estoy grabando, ¿no? Bueno, vamos a avanzar algo hasta que ustedes me avisan cuando sean unos 5 minutos antes de las 11 para concluir. Abdomen agudo, apendicitis, disección y estenosis pilórica. No es tan extenso como parece, ¿no? Es simplemente un recordatorio. No está grabando, doctor. No estoy grabando. Dejar de compartir. Reanudar grabación. No. Detener grabación. Esta es clase. Lo anterior fue tutoría. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con la parte teórica de las clases, ¿no? Y partimos del síndrome doloroso abdominal. En pediatría es bastante frecuente el dolor abdominal, ¿no? Es una de las consultas más frecuentes. Los chicos consultan las madres consultan por el dolor de sus niños. Y entre un 5% de esos pacientes que consultan van a requerir hospitalización. Es la consulta frecuente por cualquier motivo. A los chicos, recuerden que el intestino es el que más llora, ¿no? El más solidario. Entonces siempre va a haber dolor abdominal. Es muy habitual ese diagnóstico como dolor abdominal nada más, ¿no? Y no hay una herramienta, no es un síndrome que usted lo puede diagnosticar en función de su gravedad con mucha facilidad. A veces por la evolución de la enfermedad nos limita el tiempo y no podemos hacer un diagnóstico correcto por la limitación del tiempo. Rápidamente el chico evoluciona de algo aparentemente leve a grave. ¿Ya? Y las patologías van a ser de acuerdo a los grupos etarios. ¿De qué vamos a depender? De una buena anamnesis, que a veces no tiene tiempo, y de una exploración física. De acuerdo a eso, como hicimos el ejercicio anteriormente nefrótico y nefrítico, usted va a presentar un diagnóstico presuntivo, y de ese diagnóstico presuntivo usted también tiene que determinar si el tratamiento va a ser quirúrgico o no quirúrgico, porque recuerden que lo tiene que derivar al cirujano. Usted lo único que hace es hacer un diagnóstico, y de ahí pasará al cirujano. Ya. Recordemos, no permite la presentación ver toda la diapositiva, ¿no? Recordemos que a nivel de todas las vísceras, huecas como sólidas, van a haber receptores, tanto receptores de temperatura, receptores químicos y receptores mecánicos, que van a estar conectados con la médula espinal, ¿no? Los neuroreceptores del dolor, y se van a traducir por un dolor de tipo somático o visceral. ¿Cuándo vamos a tener dolor visceral? ¿No? Cuando tenemos dolor visceral, vamos a tener una percepción poco precisa. Es difícil determinar el sitio del dolor. Se va a irradiar, este es más irradiado y se irradia en forma difusa. No va a tener ninguna postura antálgica, siempre va a doler, se vire, se pare, se siente, siempre va a tener el dolor. Y la intensidad va a ser de grado variable. Recuerden que el dolor lo clasificamos a una escala del 1 al 10. La intensidad va a ser variable. Y va a tener asociado manifestaciones vagales. En cambio, el dolor somático va a tener una localización bien definida. Va a ser bien localizado y el tipo de dolor es muy punzante. Es más intenso, ¿no? Y para calmar el dolor debe estar el paciente totalmente inmóvil o adquirir una posición antálgica y de ahí no moverse, como el dolor de la apendicitis aguda, aunque sigue doliendo, ¿no? La posición es antiálgica y la intensidad del dolor va a variar de acuerdo a la posición, o a veces ni varía. Y va a tener signos, no reflejos, como la contractura abdominal, el reflejo de la musculatura abdominal que se contrae y produce un vientre en tabla. Ese es el dolor somático. Ya. Vamos en cuanto a la etiología, ¿no? Van a haber diferentes mecanismos que producen el dolor abdominal. Entonces vamos a categorizarlo por esas etiologías. Tenemos, y estas categorías van a ser propuestas de acuerdo al mecanismo de producción. Puede ser por una causa inflamatoria, el caso de la apendicitis aguda, puede ser de tipo obstructivo o motor, ¿no? En los casos de chicos con diarrea
muy aguda, pueden producir intususección, que es el más frecuente. Puede ser perforado, el chico tuvo una obstrucción intestinal y se perforó. Puede ser de tipo vascular, ¿no? Puede ser un abdomen agudo de tipo traumático o algo no específico, ¿no? Como por ejemplo el dolor de tipo, tipo de infección de vías urinarias superiores. Bueno, entonces también el dolor agudo, dolor abdominal agudo no específico, en las pancreatitis, ¿no? Que es inflamatorio inicialmente, pero es inflamatorio, pero inicialmente no se especifica si el dolor es abdominal o torácico. Recuerden que la pancreatitis puede simular un infarto agudo de miocardio, o el infarto agudo de miocardio puede hacernos confundir con una pancreatitis por el dolor no específico, especialmente en la cuestión anatómica. Continuamos, ¿no? De acuerdo a la edad, aquí sí ya tengo que ponerlo en presentación, pero creo que está muy cargada la diapositiva. Bueno, de acuerdo a la edad, tenemos las causas frecuentes e infrecuentes de etiología del dolor abdominal. Pero ¿en qué nos vamos a enfocar aquí? Aquí está la lista completa. En lo frecuente, ¿cuáles son los dolores, las causas de dolor abdominal frecuente en un recién nacido? La sepsis y la infección urinaria son los más frecuentes. El cólico de lactante también no se puede presentar en esta edad. Pero esos son los 3 tipos de dolores que va a presentar el chico a nivel abdominal. En el lactante, a partir del mes de edad, ¿no? Las gastroenteritis, traumatismo y el cólico de lactante. Es decir, el cólico de lactante es uno de los dolores abdominales que se presentan hasta los 12 meses de edad desde el nacimiento, ¿no? Y dentro del cólico de lactante hay una patología que se llama disquesia de lactante. ¿Qué es la disquesia de lactante, chicos? Eso usted ya lo mencionó antes, doctora. Sí. Es cuando se produce porque las estructuras anatómicas del niño aún son Inmadura. inmaduras y le ¿Quién está falta hablando? por madurar. Marcillo. ¿Cuál? Marcillo, sí. Ya. ¿Y qué pasa con Y esta gente? se tienden a irritar los órganos luego de cada comida y esto se va a reflejar como la incapacidad para poder defecar por parte del Claro. niño. Entonces no va a controlar adecuadamente los esfínteres y se produce como una disociación entre la movilidad intestinal, el peristaltismo y la relajación del esfínter anal. Entonces el chico va a tener cólicos, ¿no? ¿Y cómo va a evolucionar? Va a tener dolor que se manifiesta por llanto intenso. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo le dura ese dolor? Se dura El aproximadamente dolor 4 meses. Se ven menores de 4 meses, pero ¿cuánto tiempo va a durar el dolor? O sea, el tiempo de hasta que pueda duración. defecar. Ya, pero... Queda 4 semanas. No, no 4 semanas, dura entre 15 a 20 minutos, no más. La duración del dolor en ese momento, 15 a 20 minutos, ¿y qué pasa después de eso? Elimina. Se produce la defecación. Se produce defecación, heces disgregadas, ¿no? Heces No, como blandas. Heces blandas y eliminación de gases. Y calma el dolor. Se le quita todo, ahí se le quita, se alivia y se duerme o sigue comiendo. Entonces, esa es la disquesia de lactante. Dolor como para evacuar gases y eso. Y eso va a estar relacionado con la inmadurez intestinal, ¿no? Y va a durar aproximadamente los primeros 4 meses de vida en la patología. Pero el dolor dura entre 15 a 20 minutos. Ya. Bueno, eso es en cuanto a las lactantes, los lactantes y recién nacidos. Luego viene la edad de preescolar, ¿no? Donde las causas más frecuentes de dolor abdominal son las gastroenteritis, ¿no? O un dolor reflejo por una adenitis mesentérica, ya que el foco inicial es a nivel orofaríngeo. Y otra causa son las transgresiones alimentarias que el chico come, ¿no? A veces alimentos que le causan dolor abdominal, ¿ya? Porque se infectan, generalmente son infecciosos. El escolar, aquí están más las edades, de 2 a 5 años el preescolar y de 6 en adelante el escolar. Bueno, pero esta la saqué de un libro, ¿ya?
En cuanto al escolar, las gastroenteritis siguen siendo la causa del dolor y aquí ya aparece, a partir de la edad escolar, aparece la apendicitis aguda. Entonces, ¿cuándo aparece la apendicitis aguda? A partir de la edad escolar y llega a tercer lugar las infecciones, los dolores reflejos por adenitis mesentérica. En el adolescente, la primera causa de dolor abdominal, hasta que no demuestre lo contrario, es apendicitis. No, en las niñas, una anexitis, no olvidar eso. Ya. Y enterocolitis es los casos en general en niñas y niños. Entonces, estas son las causas más frecuentes de dolor abdominal. Recién nacidos y lactantes, ¿cuáles serán? Sepsis. Nacidos, sepsis, Y cólicos de la... gastroenteritis y el cólico de lactancia. Esas son las más frecuentes. Luego, preescolar, gastroenteritis, Transgresiones. transgresiones y los dolores reflejos. Escolar, Apendicitis y gastroenteritis. y apendicitis. Y en el adolescente, lo primero que hay que pensar es apendicitis y anexitis. No se olviden la anexitis, aunque está acá inflamatoria pélvica, pero en las niñas, dolor abdominal adolescente, anexitis, que puede cursar con un embarazo ectópico. No olvidar eso. Es muy frecuente y las adolescentes no dicen nada. ¿No? Es muy frecuente. ¿Cuántas niñas no han ido de 10, 12 años que el pediatra tontea? Entonces ahí lo mandas a la ecografía, hacer un diagnóstico de imágenes porque las niñas mienten mucho. Tienen novio y no dicen que han tenido relaciones sexuales y terminan siendo embarazadas y ocurre que tienen un embarazo ectópico. Y la mamá dice, no, si mi niña ni sale. No sale, pero el muchacho sí entra. ¿No? Entra el cuarto de la chica y otro lado también. Bueno, entonces hay que tener cuidado con las adolescentes, ¿no? Pero para hacerle una prueba de embarazo, para estar segura que no tiene una anexitis, tiene que pedir la autorización. Y si tiene embarazo positivo, ya tiene que hacerle ETS y tiene que hacerle VIH. ¿No? A toda adolescente que usted les haga una prueba de embarazo positivo. Porque puede ser una violación en una persona que tenga alguna de esas enfermedades. Generalmente los violadores están con alguna infección agregada. Ya. Bueno. Ahora vamos a ver los síndromes que se van a presentar. En el recién nacido lo más frecuente es el síndrome obstructivo, igual que en el lactante. En el preescolar es irritativo, igual que en el escolar, ¿no? Entonces, obstructivo más es de lactantes, irritativo es más de preescolares y escolares, porque están asociados a la apendicitis aguda principalmente. No es difícil, ¿no?, pensar en el síndrome más frecuente de acuerdo a la edad. No se olvide, el obstructivo en recién nacidos, porque puede ser hasta una enterocolitis necrotizante, una atresia intestinal, algún tipo de malformación. Y en el lactante por invaginación intestinal. En cambio, en el preescolar y escolar es irritativo. Puede ser una apendicitis aguda, un trauma abdominal o un proceso inflamatorio reflejo. Entonces, es importante recordar, obstructivo e irritativo son los síndromes más frecuentes en la infancia. Ya. Entonces, aquí tenemos ya el resumen de las causas de dolor abdominal, tanto en lactantes como en las diferentes edades. En los lactantes ya hablamos del cólico y no dejar de lado el maltrato infantil. No olvidar que el maltrato infantil está muy frecuente ahora en esta época de pandemia. Hemos visto crueldades con los chicos, cómo han matado a esas criaturas tan pequeñitas. El último caso de ese señor, a un niño de meses, creo que lo llevaba en el camión donde él trabajaba y como lloraba, lo ahogó, ¿no? Pero muchos los golpean en sitios que no se ven, como el abdomen, la nalguita, la espalda, el tórax, y como están vestiditos no lo notan. Entonces siempre un dolor abdominal hay que pensar que puede haber cierto grado de maltrato. Incluso el maltrato por negligencia, que le duele y la mamá no hace nada, ¿no? Entonces en los lactantes el cólico, maltrato infantil, en preescolares y escolares apendicitis,
y en adolescentes apendicitis. El resumen de lo que ya vimos. Ya, y aquí tenemos los cuadrantes que hay que hacer tanto en los cuadrantes, en los 4 cuadrantes o en los 9 cuadrantes, como ustedes quieran. Generalmente, los más pequeñitos utilizamos los 4 cuadrantes en que la línea horizontal pasa por el ombligo y la línea vertical por el apéndice sifoides y la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces dividimos en cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Pero la más utilizada, ¿no?, es esta de los 9 cuadrantes, que clasifica la topografía del abdomen en, ¿cuál es la topografía en la parte superior? Hipocondrio, el epigastrio, hipocondrio izquierdo. Ya. Epigastrio, ya. Luego el plano medio. El flanco derecho, el mesogastrio, El mesogastrio, el flanco izquierdo. El flanco izquierdo. Y abajo. Ilíaca derecha, hipogastrio y fosiliaca izquierda. Muy bien, estos cirujanos están bien. Ya. Bueno, entonces vamos de acuerdo a la localización, ¿no? Pensar en la patología que puede ser más común. Si el dolor es a nivel de hipocondrio izquierdo, son traumáticos. Hipocondrio derecho, pensar en una colecistitis, una colelitiasis, aunque no es frecuente en los niños. Como oso, como oruga, como ogro. A ver, chicos, silencio en un micrófono por ahí. Lobo, empieza como no. A ver, alguien que tiene el micrófono. No. Micrófono prendido, por favor, inactiven los micrófonos. Bueno, creo que hasta por aquí vamos a llegar. Bueno, entonces si el dolor abdominal está en los hipocondrios, tenemos que pensar, si es izquierdo, un traumatismo esplénico, porque el aumento, la esplenomegalia no es dolorosa, ¿no? Pero si hay dolor en hipocondrio izquierdo y usted palpa algo allí, puede ser un traumatismo esplénico. Pero si es hipocondrio derecho, ya sabemos que ahí está el hígado, y puede ser una colecistitis, una colelitiasis, una hepatitis, aunque no está aquí, que es más frecuente en los niños, la hepatitis, y puede ser un dolor por una neumonía de base derecha con un derrame incipiente, ¿no? Para que duela tiene que haber algo de serositis. Ya. Si es en epigastrio, generalmente es el reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es raro una pancreatitis o una úlcera péptica en niños, pero no hay que dejar de considerar. Pero la esofagitis, la gastritis en escolares, y en los lactantes la enfermedad por reflujo, recuerden. Lactantes, enfermedad por reflujo. Escolares y preescolares puede ser la gastritis o una esofagitis. La pancreatitis y la úlcera péptica no son casos frecuentes en pediatría. Ya, en epigastrio, ya vimos hipocondrio. Vamos a nivel de fosas ilíacas. En fosa ilíaca derecha, lógico que lo primero que tenemos que pensar, si es un niño de un preescolar o un escolar, es una apendicitis, ¿no? Una adenitis mesentérica, porque recuerden que es muy frecuente la faringoamigdalitis o la faringitis virales, que pueden ocasionar a distancia una adenitis mesentérica. La enfermedad de Crohn no es frecuente en pediatría. Ya. En fosa ilíaca derecha. A nivel suprapúbico, una cistitis. Si es un adolescente, una dismenorrea. Recordemos que las enfermedades pueden ser obstructivas e inflamatorias. Bueno, eso ya lo vimos. Ya, y aquí tenemos, ¿no?, qué síntomas acompañantes o qué signos acompañantes o antecedentes tuvo el chico. Si tiene una evidencia de traumatismo, si tiene una existencia de fiebre, esto ya va al interrogatorio, si tiene antecedentes de anemia hemolítica, si tiene el dolor, se localiza en mi abdomen izquierdo total, todo el hemiabdomen, no solamente el hipocondrio, si tiene dolor central en mi abdomen y hacia mi abdomen derecho. Entonces, cada uno de estos síntomas van a tener una significancia clínica en cuanto al dolor abdominal. Y recordemos que si hay actividad sexual y es una niña, una adolescente o una escolar, tenemos que pensar en que hay un embarazo ectópico o una enfermedad inflamatoria pélvica relacionada con las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, ¿no? Eso, en general, no, son síntomas y signos inespecíficos. ¿Cuáles son los criterios de urgencia en estos pacientes, ¿no? O criterios de gravedad en estos pacientes? La taquipnea, la taquicardia, recuerden.
no miramos abdomen, miramos respiratorio y cardíaco. Un niño que venga con dolor abdominal y que presente aumento de la frecuencia respiratoria, más de 10 respiraciones por minuto que le corresponde a la edad, o con taquipnea en general, y no tiene nada respiratorio ni metabólico, y viene con dolor abdominal, significa que hay algo grave en el abdomen, ¿no? Y la taquicardia también. Ausencia o simetría de pulsos periféricos, es decir, que usted escucha muy bien los ruidos cardíacos, pero a nivel periférico poco palpable, significa que hay algún problema de tipo sistémico que afecta el entorno vascular. Si hay trastornos del nivel de conciencia con dolor abdominal, gravedad. Si hay signos de hipoperfusión, que va a estar relacionado con la simetría del pulso periférico. Distensión abdominal. La distensión abdominal con silencio abdominal es signo de gravedad. Hematomas en el abdomen, localizados solo en abdomen, o heridas abiertas o cerradas de abdomen, son criterios de urgencia. Silencio abdominal, que ya mencionamos, y una duración de cualquiera de estos síntomas que tenga más de 6 horas. En ese caso, deben derivarlo inmediatamente, hacer todos los exámenes que corresponden y derivarlo al cirujano, porque puede ser algo de compromiso quirúrgico que tiene que ser solucionado inmediatamente. Y presencia de la masa pulsátil, ¿no? Todo eso agrava los pronósticos de estos chicos. Aquí tenemos un algoritmo de manejo de estos pacientes. Si tiene historia de trauma significativo, tiene que ver la guía de trauma, hay una guía para estos casos. Si no tiene historia de trauma, tiene que averiguar si hay otros síntomas, como el vómito, diarrea con sangre, un dolor localizado, distensión, signos de defensa abdominal, dolor abdominal de rebote, que es el signo de Bloomberg, o una masa palpable. Si tiene todo esto, o cualquiera de estos signos, tiene que derivarlo al cirujano. Si no lo tiene, ya tiene que ir a los datos como dolor abdominal al laboratorio, a la ayuda del laboratorio. Y aquí hablamos de examen de orina para detectar la presencia de una infección de vías urinarias, ¿no? O también exámenes de heces para detectar una diarrea infecciosa, ¿no? O ir al examen de otros órganos como el pulmón. Recuerden que las neumonías de base producen dolor abdominal, ¿no? Y va a tener sintomatología respiratoria, considerar neumonía, ¿no? De pronto tenemos que el paciente tiene dolor abdominal y no ha hecho evacuaciones y le palpan la cuerda cólica, es decir, el marco colónico. Tenemos que pensar que es un paciente con estreñimiento. Y de ahí vienen los diagnósticos menos frecuentes. Entonces, en resumen, si el chico tiene un dolor abdominal, descartar si tiene trauma o no tiene trauma. Si tiene trauma, todos estos síntomas y signos que vamos a ver como compromiso quirúrgico, ¿no? Vómito, sangrado en heces, dolor localizado. Cuando se localiza el dolor y tiene defensa y rebote positivo, eso es quirúrgico. Más si tiene masa palpable. Si no ocurre nada de eso, entonces hay que investigar infección urinaria, una diarrea infecciosa, una neumonía, o en último de los casos el estreñimiento, y de ahí ver otras causas de dolor abdominal. Entonces no hay que buscar mucho. Recuerden, quirúrgico, infección urinaria, abdomen agudo quirúrgico, infección urinaria, una pielonefritis, que antes se me fue el nombre, diarrea aguda, neumonía y estreñimiento. Ese es el orden. Chicos, pregunta de examen. Si en el algoritmo no tengo esta sintomatología, será orina, infección urinaria, diarrea aguda, neumonía y estreñimiento. Esas serán las respuestas. De pronto pongo todas, ¿no es cierto? Pongo un caso de paciente con dolor abdominal, pero no presenta ninguno de estos síntomas, ni signos de defensa, ni vómito, ni sangrado, solo dolor abdominal y fiebre, ¿no? ¿Qué tengo que considerar? ¿Será quirúrgico? Tendré que considerar en primero de los casos la infección urinaria, una diarrea aguda infecciosa, una neumonía o un estreñimiento. ¿Cuál será la respuesta ahí? Es A urinaria. ver. ¿Cómo? No les escuché. Uno solo que habla. A ver, vamos con Arteaga.
Presente. Todas, ¿Quién habló? doctora. No le Todas, escuché. Usted la había mencionado, no escucho. Serían todos, todas las condiciones que hemos mencionado serían la opción, ¿no es cierto? Y si yo presento vómito bilioso, incluso fecaloide, sangre en las heces, no manifiesta mayor dolor, pero tiene distensión y ausencia de ruidos hidroaéreos. Consulta con quirúrgico. Consulta Ese es quirúrgica. quirúrgico. Miren que aquí no está la ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Pero es importante eso. En los lactantes obstruidos tenemos vómito, sangrado, moco y sangre en heces, pero una sola evacuación y muy poquita, ¿no? No hay dolor, casi no hay dolor, distensión y silencio abdominal. Con eso nosotros podemos catalogar que el paciente está obstruido. Y después le aparece el dolor, empieza el dolor porque empieza la lucha. No, una vez que cede la lucha y se perfora, cede el dolor y el chico se siente bien, de pronto se mejoró de un momento a otro, pero usted busca silencio abdominal, se perforó. Entonces es importante recordar eso. Ya, bueno, creo que hasta ahí llegamos. Ya, sí, hasta ahí llegamos, porque van a ser las 11 ya. Entonces después veremos las características del dolor, que ya las mencionamos, el tipo de dolor, la intensidad y radiación del dolor. Esto es lo más interesante de la clase. La causa, luego vienen los antecedentes, los síntomas que ya mencionamos, la inspección general, lo que viene la semiología del abdomen, ¿no? Palpación, que es la más importante, y la ocultación, la analítica, y pasamos a apendicitis aguda. Bueno, entonces eso veremos el lunes, lo que ya nos retiramos, estoy cansada con el susto que me pegué. Anotar las participaciones, por favor. ¿Mande? Sí, voy a publicar las participaciones y el lunes ya. Ya realmente queda muy poco, ya revisé el plan analítico, eso es lo que quería conversar con ustedes. En el plan analítico tenemos para la próxima semana abdomen agudo, ¿no? Convulsiones febriles, traumatismo cráneoencefálico. Yo lo voy a enfocar como convulsiones en general. Y un pedacito de convulsiones febriles que no hay que hacer gran cosa. Traumatismo cráneoencefálico también, tal vez el lunes terminemos hasta traumatismo cráneoencefálico. Avanzaremos el miércoles con intoxicaciones más frecuentes, ¿no? Y de pronto avanzamos con, tenemos que avanzar con maltrato infantil el miércoles, porque recuerden que el viernes vamos a hacer de pronto un recuerdo de todo lo que hemos visto en la semana para calificar la actuación en clase, porque el viernes solo voy a estar de 7 a 8, entonces el miércoles terminamos todo. Doctora, disculpe que la moleste. ¿Podría subir hoy día lo que son las clases que faltan para poder tener... Ya, yo se las voy a subir todas para tener... Sí, muchas gracias. Ya están las fechas, de examen, nos toca el viernes, veamos, julio 20 y algo, ¿no? 23, doctor. Julio 23, sí. El 23 de julio tienen examen conmigo. Entonces todavía tenemos lunes y miércoles de la siguiente semana para trabajar las retroalimentaciones y podemos completar las actuaciones en clase. Así que todavía hay tiempo para hacer eso. Entonces les voy a subir son las diapositivas, porque se tiene que descargar esto y subirlo, es otro show, porque eso demora en subir. ¿Sí? Y peor con ese OneDrive que está, pero de a perro. Ayer quise subir las carpetas de mis compañeros de las calificaciones, me pasé todo el día. Y no es tanto, o sea, las carpetas son de, qué sé yo, de 60, no pasan de 200 kilobytes, y se demoró bastantísimo. Bueno, entonces hemos concluido, chicos. Nos vemos. Dígame. También nos falta el documento de las curvas. A ver. Que usted mencionó en la clase pasada, que nos iba a subir, tampoco la ha subido. Sí, ya, déjeme anotar aquí. Subir, porque estoy... Videos de clases, diapositivas. Subir, a ver, grabaciones.
las grabaciones que nos faltan, diapositivas, las tablas de peso, talla, índice de masa corporal. ¿Ya qué más? Calificaciones. Las participaciones. Sí, calificaciones, actualiza las calificaciones. Tengo bastante tarea que hacer el fin de semana. ¿Ya? Pero ya tengo que ponerlos a ustedes al día y nutrición también porque ya la siguiente semana también empiezan. En la misma semana que ustedes hacen exámenes, ellos también hacen el primer parcial. Se complica. Y también contar las participaciones de hoy. Sí, ya. Muy bien. Entonces, chicos, creo que hemos concluido. No me permite entrar. Ya. Hemos concluido y vamos a terminar con la grabación, ¿no? Y continuamos el día lunes.